Hola, ¿cómo están? Qué gusto de estar aquí de nuevo con ustedes en El Mundo en Fácil. Y fundamentalmente porque se nos activó una crisis nueva. Vamos a revisar un poco porque durante el último tiempo estábamos preocupados del desarrollo de la invasión rusa en Ucrania, estábamos preocupados de la guerra de Gaza, se nos aparece permanentemente en las primeras planas de los periódicos. Sí, y fundamentalmente en el último tiempo con los planes de Israel para la franja de Gaza. Pero se nos activó nuevamente la cachemira y se levanta una posibilidad de una escalada de la crisis hasta no sabemos dónde. Puede activarse más, puede bajarse la crisis, pero no sabemos dónde va a llegar porque estamos en estos primeros encuentros armados entre uno y otro. Vamos a ver algunos detalles un poco más adelante. Ahora, para saber de qué se trata, si nosotros retrocedemos en el tiempo, y la historia nos va a llevar hasta el siglo VIII, la expansión del Islam, donde se produjeron los primeros problemas entre los musulmanes y los hindúes, y se agravaron en el momento de la independencia y de la solución que se da de un Estado para los musulmanes, constituyéndose Pakistán, que fue concebido como un lugar para los musulmanes y posteriormente ese mismo Pakistán se separa en dos regiones, un Pakistán occidental, que es el actual Pakistán que nosotros conocemos, y un Pakistán oriental, que hoy día se llama Bangladesh y que se independiza de todo esto que estaba sucediendo con la separación en el año 1971. Volvamos a la separación. En ese momento de la separación, en el caso de la Cachemira, la decisión fue bastante complicada, ya que se trataba de un territorio de mayoría musulmana, que era la base para formar el Estado de Pakistán, pero estaba gobernado por un hindú. Ese territorio de Cachemira tiene frontera tanto con Pakistán como con la India. Y el Maharaja Singh, Hari Singh, no se decidía y en algún instante este Pakistán lanza una ofensiva, una operación militar llamada Gulmarg, en la que un grupo de fuerzas irregulares, acompañado por fuerzas regulares de este estado que se estaba conformando, y al mando de un coronel Akbar Khan, intentaron ocupar la Cachemira y capturarla en su totalidad. Por su parte, India, el otro estado en conflicto, consideraba que el Maharaja Singh firmó un documento en octubre del año 47 que legitima la adhesión de Cachemira a la India. Lord Mountbatten, el último virrey británico, aceptó la firma, pero además prometió un referéndum que no se realizó y generó la primera guerra entre ambos países. Por lo tanto, no sería la primera vez esta que nos encontramos con un conflicto armado. Desde la independencia, estos dos estados, separados por religión, por historia, por geopolítica, han llevado adelante 4 guerras, 3 de ellas arriba en la Cachemira. La actual crisis se originó recién el 22 de abril tras un atentado en la ciudad de Pahalgam, ubicado en la región de Cachemira administrada por India, donde un grupo armado asesina a 26 turistas hindúes e hirió a más de 20. El ataque fue reivindicado por el Frente de Resistencia, una organización insurgente vinculada a un grupo extremista, Lashkar-e-Taiba. Por tanto, tenemos un grupo extremista que se hace cargo del problema, de este ataque. El gobierno de India acusa directamente y muy rápidamente a Pakistán, al gobierno de Pakistán, de permitir que estos grupos operen desde su territorio y de mantener vínculos con ellos a través de sus agencias de inteligencia. Pakistán negó las acusaciones, condenó el ataque terrorista y negó cualquier participación estatal en ese ataque en la Cachemira. La respuesta de India fue inmediata. Expulsó a los diplomáticos, detuvo el otorgamiento de visas, cerró el espacio aéreo, los vuelos que llegaran desde Pakistán y anunció la suspensión del Tratado de las Aguas del Indo, un tratado que rige desde el año 1960 y que regula el uso de los principales ríos compartidos. Cachemira lo que más tiene es agua, su riqueza está en el agua. Por tanto, el control y la negación de las aguas y del Tratado de Aguas del año 1960 efectivamente generó un problema. Pakistán respondió, por supuesto, con medidas semejantes y afirmó que India se preparaba para una acción militar en su contra. Lo más preocupante es que tanto India como Pakistán son potencias nucleares, con arsenales activos, con misiles balísticos, con doctrinas de defensa. Y hoy día, esa región que está dividida, India controla el 55%, Pakistán controla un 35% y China aparece
¿no es cierto?, con una región que la obtuvo en 1962 después de una guerra entre India y China. Ahí captura. Y además tiene un pedacito que se lo cedió Pakistán, ¿no es cierto?, para sostenerla dentro de la Cachemira. Es decir, la Cachemira, que antes tenía un control de 2 estados, India y Pakistán, hoy día son 3 los que tienen intereses sobre esa Cachemira. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? El gobierno del primer ministro Narendra Modi en el año 2019 eliminó la autonomía constitucional que tenía Cachemira regida por India, lo que reforzó esa narrativa nacionalista hindú que maneja Modi, ¿no es cierto?, donde la identidad india es lo más importante y se presenta como una resistencia a las amenazas externas e internas. En esa lógica, Cachemira entonces se transforma en un símbolo para el mundo hindú, ¿cierto? Ahí está su sentido nacionalista. Por su parte, Pakistán considera la Cachemira como el corazón de su identidad nacional. Lo que resulta obvio si nosotros entendemos que el objeto de la creación de Pakistán fue el amparo a la corriente migratoria musulmana que salió desde la India hacia este nuevo territorio. Por lo tanto, no puede renunciar a su interés por Cachemira. Y hoy día esos intereses se mantienen separados por una línea de control de facto, una frontera de facto que se llama línea de control. Ahí se dividen una Cachemira administrada por Pakistán y una Cachemira administrada por India. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es un antiguo conflicto religioso que se va consolidando como un símbolo nacionalista. Ya dejó de ser absolutamente religioso y pasamos a este rol simbólico, a este rango simbólico nacionalista, donde los 2 estados manejan los mismos conceptos, por lo tanto, se hace tremendamente difícil un encuentro entre los 2 para poder solucionar el conflicto de la Cachemira. Y hay un tercer estado que también es absolutamente nacionalista, como China. Entonces, existe, por supuesto, un riesgo, dado que los 2 estados que están conflictuados, Pakistán e India, son potencias nucleares, y se disuaden mutuamente desde el año 90, ¿no es cierto? El 88 Pakistán hace sus primeras pruebas, el año 90 ya tenía un misil nuclear, por lo tanto desde el año 90 se disuaden estos 2 mutuamente desde la perspectiva nuclear. China también es una potencia nuclear, por tanto esa zona es bastante peligrosa en este sentido del armamento nuclear. Entonces es probable que esta disuasión mutua entre India y Pakistán haya llevado a la India a justificar rápidamente su operación Sindoor, o este bombardeo dirigido a las posiciones terroristas acusadas inicialmente como los autores del atentado en Pahalgam. Es decir, hubo un bombardeo e India sale muy rápidamente a decir: nosotros bombardeamos solo las posiciones de los terroristas, no bombardeamos Pakistán, bombardeamos solo las posiciones terroristas. Y además el gobierno de India señala que las acciones, o sea, el bombardeo, fue solo enfocado, fue medido y sin escaladas. Ese último concepto es una muy buena noticia, porque quiere decir que no tienen la voluntad de seguir la crisis, no tienen la voluntad de avanzar en el castigo, sino que tienen la voluntad de, ok, esto fue, hasta aquí llegamos. Si ustedes se recuerdan, el bombardeo de Israel con Irán pasó algo similar. Este es el bombardeo y no hay más, y la crisis se baja. Entonces, el manejo que se está haciendo aquí tiene que ver con lo que decía al comienzo. Se están moviendo en el plano de la crisis y no han llegado, no sabemos cuánto queda, pero no han llegado a ese punto de no retorno que nos puede conducir directamente a un conflicto armado, más grave aún, a un conflicto nuclear, lo que es muy difícil. Pero un conflicto armado ya han tenido 3 guerras en la Cachemira, por lo tanto es posible. Así es que vamos a estar muy atentos a lo que está pasando en Cachemira entre India y Pakistán para poder contárselos en un lenguaje más fácil de entender, y nos encontramos en una próxima oportunidad aquí mismo, en El Mundo en Fácil. Que estén muy bien, qué gusto verlos.